La noche caía sobre Egipto, cubriendo la tierra con un manto de silencio y misterio. Moisés, obedeciendo la voz divina que resonaba en su interior, se dirigió a Egipto tal como Dios le había ordenado. En el camino, se encontró con su hermano Aarón, quien lo recibió con un abrazo cálido y una mirada llena de comprensión. Aarón le habló de cómo Dios le había transmitido mensajes y revelaciones para ayudar a los israelitas. Moisés compartió con él todas las instrucciones y las señales milagrosas que debían realizar. Juntos, sabían que la tarea que les esperaba era titánica, pero confiaban en que la mano de Dios los guiaría. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal para seguir explorando estas historias. Las calles de Egipto estaban envueltas en una inquietante calma mientras los hermanos se acercaban al palacio del faraón. Los guardias, acostumbrados al esplendor y la autoridad de su rey, los miraban con desdén. Moisés, con la vara en la mano y una expresión serena, habló al faraón con voz poderosa: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». El faraón, sentado en su trono de oro, los observó con frío desprecio y dijo: «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No dejaré que el pueblo se vaya». El aire en la sala se volvió denso. Aarón, siguiendo las instrucciones de Moisés, levantó la vara y realizó la primera de las señales. Una transformación extraordinaria ocurrió ante sus ojos cuando la vara se convirtió en serpiente. El faraón, sin mostrar temor, llamó a sus hechiceros y magos. Ellos también arrojaron sus varas, que se convirtieron en serpientes, pero la serpiente de Aarón devoró a las otras. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y rechazó liberar al pueblo de Israel. La tensión creció entre los israelitas. Moisés, abatido pero decidido, se apartó para orar. «Señor, ¿por qué tratas así a este pueblo? Desde que me presenté ante el faraón, solo ha habido sufrimiento», clamó con desesperación. Pero Dios le respondió con firmeza: «Verás cómo actuaré contra el faraón, con mano fuerte los dejará ir». Moisés y Aarón volvieron al faraón al amanecer, esta vez junto al río Nilo. Moisés transmitió el mensaje divino: «El Dios de los hebreos dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto, de lo contrario, enviaré plagas». Sin embargo, el faraón, arrogante, se negó. Aarón golpeó el río con su vara, y el agua se tiñó de sangre. Todo Egipto sufrió las consecuencias, los peces murieron y el río olía a podredumbre, pero el faraón no cedía. Los egipcios clamaron a su rey, pero él los ignoró, confiado en los falsos prodigios de sus magos. Cuando la plaga de sangre cesó, Moisés y Aarón regresaron ante el faraón. Esta vez, advirtieron sobre una nueva plaga. Al escuchar la advertencia, el faraón frunció el ceño y desestimó las palabras de los enviados de Dios. Aarón extendió su vara, y de repente, ranas emergieron en masa del río. Pronto, las calles, las casas y los palacios estaban invadidos por las criaturas que saltaban por doquier. El ruido de las ranas y su presencia constante hicieron que la vida en Egipto fuera insoportable. Finalmente, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les suplicó que pidieran a su Dios que cesara la plaga. «Dejaré ir a tu pueblo para que adoren», prometió, pero cuando las ranas desaparecieron, incumplió su palabra. Dios endureció su corazón, y el ciclo de negación continuó. La tercera plaga llegó sin previo aviso: piojos que surgieron del polvo de la tierra. Los egipcios intentaron combatirlos, pero la infestación era tan extensa que no hubo forma de detenerla. Esta vez, incluso los hechiceros reconocieron su impotencia y dijeron al faraón: «Esto es el dedo de Dios». Sin embargo, el faraón se mantuvo inflexible. Cuando los piojos cesaron, Moisés y Aarón volvieron con una nueva advertencia. La plaga de moscas fue la siguiente, y su llegada trajo caos. Las moscas se infiltraron en todas partes, infectando alimentos y perturbando la vida diaria. Pero en la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, no hubo moscas, demostrando así la protección de Dios sobre su pueblo. El faraón empezó a dudar, pero su corazón no se doblegó.
La siguiente plaga fue una enfermedad mortal que afectó al ganado egipcio, dejando a los granjeros sin sustento. Las víctimas se acumulaban en los campos y el temor creció entre los egipcios. Sin embargo, los animales de los israelitas permanecieron sanos. La diferencia era innegable, pero el faraón se mantuvo firme en su negativa. A pesar del sufrimiento y el clamor de su pueblo, la obstinación del faraón no cedía. Moisés y Aarón oraron para que Dios mostrara su poder una vez más. Recuerda suscribirte al canal para seguir viendo historias como esta. Las úlceras se extendieron como fuego entre los egipcios, causando un sufrimiento sin igual. Ni los magos ni los médicos podían aliviar las llagas que cubrían la piel de la gente. Las heridas ardían, y los gemidos de dolor resonaban en las calles y palacios de Egipto. Mientras tanto, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, la paz reinaba y ninguna enfermedad los tocaba. El contraste era evidente, pero el faraón seguía sin ceder. Moisés y Aarón observaban la reacción del faraón desde lejos, sus corazones divididos entre la tristeza por el sufrimiento de los egipcios y la determinación de liberar a su pueblo. El faraón, por su parte, intentaba en vano encontrar consuelo y soluciones entre sus consejeros, pero todos los esfuerzos eran fútiles. Con cada momento que pasaba, su rostro reflejaba la frustración y la impotencia. Este es solo el principio, pensó Moisés, recordando las palabras que Dios le había dicho. Aún quedaban pruebas más duras por delante, pero debían continuar. Mientras Moisés y Aarón meditaban en sus próximos pasos, un mensaje interno pareció recorrer sus pensamientos. Dios le indicó a Moisés que la siguiente plaga sería más impactante. Con voz grave y solemne, le instruyó que advirtiera al faraón sobre lo que venía. Mañana, una lluvia de granizo nunca antes vista caerá sobre Egipto, dijo Moisés al monarca. Los consejeros del faraón, que habían presenciado el sufrimiento de su pueblo, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos suplicaron al rey que reconsiderara y permitiera que los israelitas se fueran, pero él, obstinado, no escuchó. El cielo, que al amanecer se mostraba despejado, comenzó a oscurecerse al mediodía. Nubes negras y densas cubrieron la luz del sol, y un frío inusual se adueñó del aire. Los egipcios, temerosos, se refugiaron en sus casas mientras el primer trueno retumbaba en la distancia. De repente, piedras de granizo del tamaño de melones comenzaron a caer, destruyendo cosechas, viviendas y todo lo que encontraban a su paso. El rugido de la tormenta era ensordecedor, y los gritos de los egipcios se mezclaban con el sonido de las piedras al golpear el suelo. Animales y personas que no lograron resguardarse sucumbieron bajo el peso del hielo. Pero en la tierra de Gosén, los israelitas observaban con asombro cómo la tormenta pasaba de largo, sin tocarlos. La protección de Dios era evidente. Cuando la tormenta cesó, el faraón, aterrado y derrotado, llamó a Moisés y a Aarón. He pecado, admitió con voz entrecortada. Rueguen a su Dios que quite esta calamidad y dejaré que su pueblo se vaya. Dios le indicó a Moisés que la siguiente plaga sería más impactante. Con voz grave y solemne, le instruyó que advirtiera al faraón sobre lo que venía. Mañana, una lluvia de granizo nunca antes vista caerá sobre Egipto, dijo Moisés al monarca. Los consejeros del faraón, que habían presenciado el sufrimiento de su pueblo, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos suplicaron al rey que reconsiderara y permitiera que los israelitas se fueran, pero él, obstinado, no escuchó. El cielo, que al amanecer se mostraba despejado, comenzó a oscurecerse al mediodía. Nubes negras y densas cubrieron la luz del sol, y un frío inusual se adueñó del aire. Los egipcios, temerosos, se refugiaron en sus casas mientras el primer trueno retumbaba en la distancia. De repente, piedras de granizo del tamaño de melones comenzaron a caer, destruyendo cosechas, viviendas y todo lo que se encontraban a su paso. El rugido de la tormenta era ensordecedor, y los gritos de los egipcios se mezclaban con el sonido de las piedras al golpear el suelo. Animales y personas que no lograron resguardarse sucumbieron bajo el peso del hielo.
Pero en la tierra de Gosén, los israelitas observaban con asombro cómo la tormenta pasaba de largo, sin tocarlos. La protección de Dios era evidente. Cuando la tormenta cesó, el faraón, aterrado y derrotado, llamó a Moisés y a Aarón. «He pecado», admitió con voz entrecortada. «Rueguen a su Dios que bastante esta calamidad, y dejaré que su pueblo se vaya». Moisés oró, y la tormenta se detuvo. Pero, como antes, cuando la calma volvió, el corazón del faraón se endureció de nuevo y no cumplió su promesa. El tiempo pasaba y Egipto, debilitado por las calamidades, se enfrentaba a una nueva amenaza. Dios instruyó a Moisés que advirtiera al faraón sobre la llegada de una plaga de langostas. Moisés, con el semblante serio, anunció: «Si no deja ir a mi pueblo, mañana una nube de langostas cubrirá la tierra y devorará lo que quede después del granizo». El faraón, ahora rodeado de consejeros que comenzaban a dudar de su juicio, escuchó en silencio. «¿Hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan a su Dios», dijeron algunos de sus servidores. Pero la respuesta del rey fue la misma. Su obstinación superaba el miedo y la razón. A la mañana siguiente, una sombra oscureció el cielo. Era una nube de langostas que avanzaba como un ejército imparable. Cuando descendieron, cubrieron el suelo como una alfombra viviente, devorando hojas, ramas y todo verde a su paso. Lo que había sobrevivido al granizo desapareció en cuestión de horas. Los egipcios lloraban al ver cómo la tierra se quedaba estéril bajo el hambre de los insectos. Moisés y Aarón fueron llamados de nuevo. El faraón, humillado, suplicó: «He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Perdónenme esta vez y rueguen para que Dios quite esta plaga mortal». Moisés oró, y un viento fuerte llevó a las langostas al Mar Rojo. Sin embargo, apenas la tierra quedó limpia, el faraón volvió a su terquedad. Entonces, Dios instruyó a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo para que venga la oscuridad sobre Egipto, una oscuridad que se pueda sentir». Moisés obedeció, y una densa oscuridad cayó sobre la tierra. Durante 3 días, Egipto estuvo sumido en una tiniebla total. Nadie podía ver a su prójimo ni moverse de su lugar. Era como si la propia noche hubiera descendido para envolverlos en un abrazo opresivo. Los gritos de miedo y desesperación se multiplicaban. El faraón, incapaz de soportar más, llamó a Moisés y le dijo: «Pueden ir a servir al Señor. Lleven a sus mujeres y niños, pero dejen su ganado». Moisés respondió: «Nuestras ofrendas y sacrificios deben ir con nosotros, no dejaremos nada atrás». La respuesta provocó la furia del faraón, que gritó: «Sal de mi presencia y no vuelvas a verla. El día que lo hagas, morirás». Moisés, con una calma solemne, respondió: «Tal como has dicho, no volveré a verte». El faraón permanecía en la soledad de su palacio, abatido pero todavía cegado por el orgullo. Dios habló a Moisés por última vez: «Voy a enviar una última plaga sobre Egipto, después de la cual el faraón nos dejará ir. Esta plaga sería la más devastadora de todas». Moisés se acercó al faraón y le anunció con voz firme: «A la medianoche, el ángel de la muerte pasará por Egipto y todos los primogénitos morirán, desde el hijo del faraón que se sienta en el trono hasta el hijo del esclavo. Pero en las casas de los israelitas no se escuchará ni un susurro». El faraón se mantuvo en silencio, desafiante y tembloroso. Moisés y Aarón se retiraron, y los israelitas se prepararon según las instrucciones de Dios. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Este signo protegería sus hogares del ángel de la muerte. La noche llegó, y un silencio mortal envolvió la tierra. A la medianoche, un lamento desgarrador se escuchó en toda la extensión de Egipto. Las madres lloraban por sus hijos perdidos, y el dolor se sentía como una herida abierta en el corazón de la nación. Pero las casas de los israelitas, marcadas con la sangre del cordero, permanecían en paz. El faraón, deshecho por la pérdida de su hijo, convocó a Moisés y a Aarón en la oscuridad de la noche. «Váyanse», dijo entre sollozos.
Llévense a su pueblo y adoren a su Dios como lo han pedido. Llévense todo lo que deseen, pero váyanse y bendíganme también a mí. Los israelitas, que ya habían hecho los preparativos, salieron de Egipto en la madrugada, llevando consigo sus pertenencias y los tesoros que los egipcios les habían dado apresuradamente. El pueblo avanzaba con paso rápido, liderado por Moisés, quien miraba al cielo con gratitud. Sabía que la libertad estaba finalmente al alcance. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte cuando el pueblo de Israel cruzó los límites de Egipto, dejando atrás siglos de esclavitud y sufrimiento. Pero el viaje apenas comenzaba. En los rostros de los hombres, mujeres y niños, se veía la esperanza y la determinación de aquellos que saben que un nuevo destino los espera.